Muy buenos días. Estamos nuevamente con nuestra sesión de la liturgia de la palabra en este tiempo de Pascua, de resurrección, que empieza en su tercera semana ya, ¿no? Tenemos hoy la liturgia de la palabra con algunas reflexiones catequéticas, empezando la tercera semana de Pascua. Como ustedes saben, son 7 semanas antes de Pentecostés, ¿no? Entonces estaremos más o menos leyendo algo muy, muy similar. Bueno, vamos a nuestra página de la Verdad Católica, de la cual utilizamos el misal. Muy bien, tenemos aquí el misal, no sé si esté legible. Bueno, sí, yo creo que sí. Vamos a domingo 14. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Eh, domingo tercero de Pascua. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo tercero, versículos del 13 al 15 y del 17 al 19. Bueno, este pasaje ya lo leímos, ¿no? Eh, Hay una variación pequeña, pero es en esencia eh, el mismo. Y esto ocurre cuando el milagro del tullido de nacimiento, ¿no? Y cuando la gente, después del milagro, al ver pues al hombre brincando, saltando, bailando, dando gracias a Dios, alabando, la gente se vino a los apóstoles, ¿no? Para, pues, estaban eh, afectados, digamos, ¿no? En el sentido de que ellos habían hecho eso. Y entonces Pedro, pues, aquí hace la explicación pertinente, ¿no? Entonces dice, en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se le perdonen sus pecados. Bueno, entonces este es el la explicación que da Pedro, ¿no? A la gente. O sea, después de decir que el, el milagro había sido por el poder y por el nombre de Jesús, eh, les recrimina, ¿no? En cierto sentido, ellos lo que hicieron, ¿no? Pero que obraron por ignorancia. Pero, lo importante, así hayan obrado por ignorancia, eh, les dice, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? El famoso metanoia, ¿no? O sea, cambiar del ser, cambiar completamente, ¿no? Se refiere a la manera de ser, ¿no? A la forma de ser, cambiar la forma de vida, ser otro, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver que
es necesario arrepentirse, ¿no? O sea, no se puede dar la conversión si antes mm, no se arrepiente, ¿no? No se duele en el corazón, se entiende el pecado que se ha cometido, el daño que se ha hecho, ¿no? Y entonces, después de esto se recibirá, pues, el perdón, ¿no? El perdón de sus pecados. Muy bien, vamos al Salmo. Perdón, el Salmo, sí, el Salmo también es bien cortico. El Salmo cuarto, versículos del 2, el 4, el 7 y el 9, ¿no? Bueno, también es un salmo como los que hemos visto en esta época, ¿no? En este tiempo de Pascua, de resurrección, de alabanza, ¿no? Aleluya, acción de gracias. Dice el salmista entonces, tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado. Por eso en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad, ¿no? Entonces, eh, hace una petición, ¿no? Porque le dice que conoce la causa, su causa, y responde a mi clamor. Escucha, ¿no? Y actúa el Señor. Y entonces acá le da las gracias, ¿no? Admirable es tu bondad, siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. Y termina con una que es el reflejo de una oración antigua, ¿no? Que inclusive creo que muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, ¿no? Más o menos sería una especie de eco, ¿no? La oración que hacemos de este salmo. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, ¿sí? Y también, obviamente, va a despertar en paz, ¿no? Bueno, la segunda lectura tenemos de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice San Juan entonces, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Bueno, aquí nos vamos a detener un momentico porque San Juan, el evangelista, que tiene otras tres cartas más, ¿no? Epístolas, nos dice aquí que vamos a pecar, ¿no? O sea, la concupiscencia precisamente es esa naturaleza que tenemos de mm, estar tentados fuertemente en algunas cosas y caeremos, ¿no? Entonces nos dice, si pecan, tenemos como intercesor a Jesucristo, el justo. ¿Por qué razón? Precisamente porque Él vino como redentor para quitar nuestros pecados, ¿no? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, al ofrecerse Él como víctima, una sola vez como víctima, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos tener recurso a Él, recurrir a Él, ¿no? Y pedir el perdón, que es lo que hacemos nosotros en la Iglesia Católica cuando nos sabemos pecadores, ¿no? Cuando hemos faltado, cuando eh, conocemos nuestra falta, nos arrepentimos,
y vamos al sacramento de la penitencia. Entonces es Jesucristo, ¿no? El que perdona, porque Él asumió nuestros pecados, ¿sí? Entonces, claro, la naturaleza es humana, es precisamente débil en el sentido de caer, ¿no? Pero tenemos recurso a Jesucristo para eh, arrepentirnos, pedir perdón y eh, tratar de no hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y pedir ayuda para no hacerlo, no volver a caer. Pero si caemos, como dice aquí San Juan, si alguien peca, entonces tenemos intercesor. No tenemos como en el Antiguo Testamento los judíos tenían que sacrificar bueyes, ¿no? Eh, corderos, todos los días, ¿no? Acá tenemos un intercesor que se entregó como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y termina en este versículo diciendo, pero no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Aquí es importante también entender, mucha gente podría decir, bueno, pero a mí me interesan mis pecados, ¿no? Que me perdone los míos. Esa sería una actitud un tanto egoísta, ¿no? Eh, centrado en nosotros, pero hay necesidad también de pedir por los demás, ¿sí? Para que otros que también están en pecado, que han caído y que posiblemente no sepan, no tengan la fe, ¿no? El conocimiento de que tenemos un intercesor, pedir por la conversión de los pecadores. Entonces, no solamente nosotros, sino el mundo entero. Inclusive este es hace alusión a la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? Sí. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Aquí estaría, ¿no? Aquí está la misericordia de Jesucristo alcanzada por su entrega, su pasión, muerte y resurrección, por nuestros pecados y por los del mundo entero. Bueno, continúa San Juan. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Bueno, nosotros podemos decir que conocemos a Dios, que creemos en Dios, ¿no? Creer en Dios, bueno, pero si no hacemos lo que Él nos pidió, ¿sí? Que es cumplir los mandamientos, entonces hay una contradicción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba de decir yo conozco a Dios, yo creo en Dios, Jesucristo en su nombre, ¿no? La prueba es que tenemos que cumplir los mandamientos, o sea, hacer, cumplir, guardar los preceptos, los mandamientos, la ley, ¿no? La nueva ley, que es la ley del amor. Entonces dice San Juan, continúa, quien dice, yo conozco a Dios, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra, aquí, ¿no? Eh, enfatizo esto que hemos venido diciendo como, digamos, como eslogan, ¿no? Creer es cumplir los mandamientos, creerle a Él. Y creerle a Él es creer en lo que dijo, en lo que pidió, en el Evangelio, ¿no? En el mandamiento del amor. Es hacer, guardar ese mandamiento. Entonces, aquel que cumple, aquel que cumple su palabra, dice, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, o sea, completo, ¿sí? El amor de Dios no es solamente el amor nuestro. Nosotros no manifestamos nuestro amor a Dios, sino Él manifiesta su amor a nosotros. Porque como dice luego San Juan, Él nos amó primero.
No es que nosotros amemos a Dios, no. Sí. Es precisamente porque Él nos amó primero al punto de entregarse que nosotros deberíamos corresponder. Entonces, al cumplir su palabra, al escuchar al Señor en su palabra, ¿sí? Lo que Él dijo, lo que enseñó, lo que Él practicó, el ejemplo que dio, ¿no? Hasta el extremo de dar su vida por todos nosotros. Entonces, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en eso conocemos que estamos unidos a Él. Entonces, ¿cuál es la plenitud del amor de Dios? ¿Sí? Cumplir lo que Él nos pidió. ¿Para qué? Para estar unidos a Él. A veces, mm, pues se puede pasar de lado de esta declaración, que es estar unidos a Él. Muchos podrían decir creer en Él. Bueno, creer y hacer lo que Él nos mandó, ¿no? Amar. Pero al hacerlo y al tener la plenitud, ¿sí? Sea completo, ¿sí? No hay más, completo, la plenitud, es precisamente estando unidos a Él y es siendo miembros de su cuerpo. No es una metáfora, no es una figura del habla o del discurso, es precisamente hacernos parte de Él, ¿sí? Miembros de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante esta epístola, ¿no? Del apóstol San Juan. Muy bien. Y terminamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48, que con algunas modificaciones eh, ya habíamos leído, ¿no? En otra sesión. Es los discípulos de Emaús, ¿no? Que tuvieron ese privilegio, ¿no? De, de ir hasta su pueblo, ir hablando y aparecerse, ¿no? El Señor. Y caminar con ellos, hablar con ellos, ¿no? Aunque no lo reconocieron durante todo el camino, 8 kilómetros o 10 kilómetros, ¿no? Donde les explicó las escrituras, les hizo conocer todo lo que los profetas habían dicho de él, ¿no? Del Mesías, que tenía que morir, tenía que padecer por todos nosotros y resucitar al tercer día. Porque ellos iban, recuerden, iban lamentándose, ¿no? De todo lo que había sucedido. Bueno, y finalmente, pues ellos lo invitan, que se quede porque ya estaba cayendo la tarde o haciéndose de noche, y es ahí donde él se manifiesta, ¿no? Al partir el pan. Y ellos se regresan, y aquí es precisamente cuando se continúa el relato, ¿no? De San Lucas. Dice, cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Este es el saludo judío, ¿no? De todos los judíos lo hacen, ¿no? Shalom Aleichem es ¿no? La paz esté con ustedes. Claro que viniendo de Jesús, ¿no? Que es el que verdaderamente nos puede dar la paz, ¿no? Sí. Bueno, entonces los saluda. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan?
¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. ¿Eh? Ustedes podrían imaginarse, ¿no? Todos tocándolo, todos mirando, cerciorándose, ¿no? Creo que era normal, ¿no? Porque los invitó a que miren sus manos, que lo palpen, que lo toquen y que se convenzan, ¿no? Porque a lo menos ellos no esperaban eso, nunca esperaron, ¿no? Nunca entendieron cuando él les dijo que tenía que suceder. Bueno, pero ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? O sea, como para darles más prueba, ¿no? De que los fantasmas no comen, para ya convencerlos definitivamente. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí es importante, ¿no? Aquí lo acaba de decir Jesucristo, ya resucitado. Es que todo el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que se conoce como la Torá, la ley, los profetas, los escritos, ¿no? Y los salmos, todo apunta a Jesucristo, todo habla de Jesucristo, ¿sí? De la plenitud de los tiempos y especialmente del nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Que no va a fallar esta vez porque tiene la promesa y que ya viene, aquí en ese no, todavía no es Pentecostés, ya llegará, ¿no? Para que se complete la promesa, ¿no? Del Espíritu Santo, que estaremos celebrando el 18 de mayo, ¿no? Pentecostés. Bueno, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Pues aquí recuerden que los apóstoles eran judíos, ¿no? Y ellos sabían, escuchaban la Torá, ¿no? Lo que les enseñaban, y, y claro, ellos empezarían a tener que, ¿no? Volver a leer las escrituras. Por eso aquí dice, eh, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, que lo van a hacer perfectamente ya en Pentecostés, ¿no? ¿Sí? Pero ya empiezan ellos a entender lo que había pasado cuando Jesucristo estuvo con ellos, ¿no? En el cuerpo, en la carne. Ahora está resucitado en la gloria, cuerpo glorioso, como sabemos, resucitado. Y ellos son testigos de eso, ¿no? Ustedes son testigos de esto. Y como testigos tendrán que dar testimonio, ¿no? Testimonio de la verdad. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.